Claudia Morales es periodista con 26 años de experiencia, actualmente columnista en El Espectador, gestora cultural, directora de la Feria del Libro de Pereira y vocera de la Red de Ferias del Libro de Colombia. En su conferencia Mujeres que crean cultura, Claudia dignifica a las escritoras colombianas y nos presenta 4 participantes invitadas de distintos lugares del país que han demostrado que es posible creer en los sueños y con ellos abrazar la cultura para servirle a distintas comunidades. Los saludo desde el municipio de Circasia, en el departamento del Quindío. Yo soy Claudia Morales, soy periodista y entre muchas otras cosas, además, soy la directora de la Feria del Libro que se lleva a cabo en la ciudad de Pereira. Y estoy muy complacida de ser parte de este grupo de mujeres que mi admirado amigo, el doctor Santiago Rojas, escogió para honrar nuestro género. Hoy quiero hablarles sobre mujeres que crean cultura y para empezar quiero darles un dato. 405.629.300 millones de pesos fue el presupuesto nacional aprobado por el Congreso para la vigencia 2023. De ese total, 622.516 millones de pesos corresponden a lo que fue asignado para el Ministerio de Cultura. Eso equivale al 1.5% del total. ¿Saben cuánto le asignaron al Ministerio de Defensa? El 48% de todo el presupuesto para el funcionamiento del Estado. No es inusual esta comparación. Abro aquí unas comillas. El pobre patito no sabía dónde meterse. Sentíase terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes las cosas fueron de mal en peor. Hasta su misma mamá deseaba que estuviese lejos del corral. Los patos lo pellizcaban, las gallinas lo picoteaban y un día la muchacha que traía la comida a las aves le asentó un puntapié. Cierro comillas. ¿Les suena familiar? Seguro que sí, y si no, les cuento que lo que acabo de leer es un fragmento de El patito feo, del escritor danés Hans Christian Andersen. El cuento se ha usado como analogía para describir a alguien no deseado, al marginado. Y recordé a Andersen cuando empecé a crear esta charla porque para mí el Ministerio de Cultura y la cultura en general han sido, sin importar el gobierno de turno nacional o regional, el patito feo de nuestro país. La cultura es a la que le asignan el menor presupuesto, es la última de las prioridades en las políticas públicas y es el trabajo por el que generalmente hay que mendigar un lugar, unos pesos, un apoyo o una idea. ¿Por qué entonces algunas mujeres, también hombres por supuesto, persisten en trabajar por las distintas manifestaciones de la cultura? Hablaré de mujeres porque de eso se trata este encuentro, de una posibilidad de reconocer lo que a Colombia le han aportado las mujeres que crean cultura. Empecemos por recordar el significado de la palabra cultura. Y para eso he tomado la definición de la Real Academia de la Lengua RAE. Cultura es, abro comillas, un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. Cierro comillas. Eso quiere decir que abarcarlo todo cuando hablamos de cultura es muy complejo y por eso aquí les dejaré unas delgadas pinceladas basadas en mi experiencia como columnista del periódico El Espectador, como creadora de una librería que se llamó Árbol de Libros, como entrevistadora de escritoras y escritores y como directora de la Feria del Libro, como les contaba, en la ciudad de Pereira. El enfoque estará limitado a ello, pero ojalá este encuentro que ustedes y yo estamos teniendo les despierte los sentidos para buscar más, para curiosear sobre un camino antiguo y hermoso que han abierto miles de mujeres en nuestro país en las distintas áreas de la cultura. Para ellas todas, mi agradecimiento. Muchas y distintas son las manifestaciones de la cultura.
Podemos empezar a meter esto en un primer embudo con elementos como la religión, la moral, las artes, las leyes o la historia. Pero si usamos un segundo embudo, llegaremos a la cultura urbana, la rural, la cultura de masas y popular, la cultura oral o escrita. Y si le echamos mano a un tercer embudo, aparecen la fotografía, el cine, el teatro, la literatura, las ferias del libro, las librerías, las editoriales, la danza, la pintura, la escultura, las bibliotecas, la música. Aquí hay solo 12 ideas desde las cuales construimos cultura. Pero ¿saben ustedes que por siglos las mujeres fueron relegadas de distintas expresiones del arte y que pensar, formar criterio y expresar ideas eran asuntos exclusivos para los hombres? Era impensable, por ejemplo, una mujer fotógrafa en 1841, cuando apareció el primer daguerrotipo en Colombia. ¿O imaginan a una mujer pintando arte eclesiástico en el siglo XIX? Eso no ocurría. Les sorprendería saber que fueron 3 hombres, Mateo Fox, Francisco Beleval y José Caicedo Rojas, los primeros dramaturgos de tilde romántica que enriquecieron el teatro en Colombia. No fue distinto en la literatura. Un trabajo riguroso llamado La Biblioteca de las Escritoras Colombianas, hecho por el Ministerio de Cultura y que contó con la curaduría de la escritora caleña y premio Alfaguara, Pilar Quintana, arrojó lo siguiente, abro comillas. Durante la fase de investigación encontramos que las escritoras colombianas son una población históricamente marginada en todos los ámbitos del medio literario. Las mujeres en Colombia no han tenido las mismas oportunidades que los hombres para educarse, publicar sus libros, hacerlos circular, abrirse camino en la academia, enviar sus obras a concursos ni ganar los premios. Por lo anterior, su participación en las letras ha sido menos visible y sus trabajos no solo no han sido valorados como lo merecen, sino que en muchas oportunidades han sido olvidados, borrados o censurados. Es cierto que en años recientes la situación de las escritoras colombianas ha mejorado, sin embargo, siguen en desventaja frente a la de los hombres. Continúo con las comillas abiertas. La Biblioteca de las Escritoras Colombianas busca subsanar esta situación y promover el trabajo de nuestras escritoras. La obra consta de 18 títulos de algunas de las autoras más representativas del país, nacidas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo XX. El objetivo principal es rescatar las obras de autoras que están descatalogadas o que no han tenido la divulgación que merecen. Esta es una biblioteca diversa que incluye autoras de todo el país: Bogotá, la región andina, la Sierra Nevada del Cocuy, la costa Caribe, San Andrés Islas, el nororiente, el suroccidente, el eje cafetero y Medellín. Hay escritoras blancas, mestizas, negras, raizales e indígenas. Son de variados perfiles, mujeres privilegiadas y mujeres excluidas, religiosas y laicas, amas de casa y profesionales y también en condición de discapacidad. Los géneros literarios están representados con novelas, cuentos, poesía, crónicas, textos periodísticos y teatro. Cierro comillas. Esto también es importante decirlo porque lo que me gustaría después de este encuentro es que ustedes fueran a curiosear cuál es esa biblioteca de las mujeres escritoras colombianas. Está disponible en internet, la pueden buscar allí, la pueden descargar allí, la pueden leer allí. Así que es de libre circulación y también hay varios libros que los distribuyen y los venden librerías independientes del país. Observando lo anterior como un contexto general y entendiendo que cada uno de los elementos mencionados recoge un conjunto de conocimientos que permite a un individuo o a un colectivo desarrollar su juicio crítico, gozar y crear, les propongo responder una pregunta. ¿Ustedes han pensado en el legado que nos han dejado las expresiones artísticas y culturales de las mujeres colombianas y el que le están dejando a las generaciones que se asoman y a las del futuro? Esa pregunta me lleva a otras. ¿Consumen ustedes productos artísticos y culturales creados por mujeres?
¿Los buscan? ¿Les hace alguna diferencia? ¿Tienen cercanía con mujeres que estén produciendo contenidos culturales? Lo que a mí me ha pasado es que en el recorrido por los espacios culturales por los que me muevo, he conocido a mujeres tan lindas y tan talentosas que me seducen intelectual y creativamente y que me inspiran de tantas formas que pienso que es una pena que otras personas se pierdan de estas experiencias. Vale la pena saber qué están haciendo por nosotras, por los otros, por las otras, las mujeres de Colombia desde la cultura. Por esa razón, he invitado a esta charla a 4 mujeres que desde distintos lugares del país nos han demostrado que es posible creer en los sueños y con ellos abrazar la cultura para servirle a nuestras distintas comunidades. A ellas les pedí que respondieran una pregunta. ¿Qué legado quisieras dejarle a tu público, a tus amistades y a tu familia con tu creación narrativa, musical o artística? Empiezo con Belia Vidal, una mujer que, como lo señala un artículo del Espectador, hizo del Chocó su lugar en el mundo. Es escritora, columnista del portal Cambio Colombia, promotora de lectura, autora del libro Aguas de Estuario, directora de la Corporación Educativa y Cultural Motete y directora de Flecho, que es la fiesta de la lectura y la escritura de Chocó. A Belia la veo como una ceiba, porque ella alberga en su ser mucha vida, fuerza, y en sus ramas recibe con amor a todos los chocuanos y chocuanas en quienes ella cree y por quien ella trabaja. Esto nos respondió desde el Chocó. Hola, yo soy Belia Vidal, escritora y gestora cultural. El legado que quiero dejar a mis amigos, a mi familia y a mi comunidad con mi trabajo de escritura y de gestión de eventos como Flecho, nuestra fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, se compone de 2 ideas. Por un lado, la importancia del encuentro. Necesitamos espacios de conversación para reconocer al otro, para contar nuestras historias. Esta es una forma de construir paz, de sanar y de crecer en el ejercicio de ciudadanías autónomas y críticas. Otra idea es que no necesitamos depender de los gobiernos para generar nuestros espacios de encuentro y para gestionar nuestro derecho a la cultura. Como ciudadanas podemos proponer, ejecutar, asumirlo como una misión, alentar a otros a que se sumen y en equipo, en comunidad, sacar adelante valiosos proyectos con los que ganamos todas. Victoria Hernández es conocida en el mundo artístico como Victoria Sur. Es cantante y compositora. En 2021 fue nominada a un premio Grammy Latino con su álbum Nanas Consentidoras, que es parte de la lista de otros álbumes que grabó como solista: Bambuco Ácido, Colección de Mundos, Belleza Silvestre, Tu Continente y Hasta el Nuevo Sol. Busquen el trabajo de Victoria y estoy segura de que se sorprenderán gratamente. Alguna vez escribí que si los ángeles cantaran, sonarían como la voz de Victoria. Ella es dulce y bella, sensible y comprometida. Victoria le canta al amor, a sus hijos, a la naturaleza, a las comunidades y compone también para alzar su voz por las luchas sociales. Eugenio Chaín, de la revista especializada Rolling Stone, definió la música de Victoria como pura sensualidad sonora. Desde la ciudad de Armenia, esto nos compartió Victoria sobre su legado. Hola, soy Victoria Sur, cantautora colombiana, más exactamente quindiana, y hoy estoy aquí gracias a la invitación que me ha hecho mi querida amiga Claudia Morales, que me ha hecho una pregunta que no es nada sencilla para mí, y es: ¿cuál es el legado que quieres dejarle a tu familia, amistades y público a través de tu creación artística? Lo primero que debo decir es que cuando tomé la decisión de ser artista, la tomé desde un lugar de convicción. La tomé desde el lugar que mueve mi corazón fuertemente. Y ese es un mensaje muy potente, porque para mí poder elegir hacer en la vida lo que amas es una especie de carta de libertad. Y mucho más si se trata del arte, que todo el tiempo está en un ejercicio de creación en el que entras en una especie de terreno de libertad. Así que para mí ese sería el primer mensaje importante. Y el segundo es cómo tú a través del arte puedes tener una especie de herramienta de transformación social.
Soy muy consciente de eso y como soy tan consciente de eso, asumo cada paso, cada nota, cada palabra, cada poema, cada escrito y cada canción con una gran responsabilidad. Responsabilidad, primero, por el arte, ¿no? Por esa pasión que tengo por el arte. Y segundo, porque sé que esta interpretación, que esta canción, que esta palabra puede conmover, puede transformar, puede acompañar, puede hacer divertir, puede hacer sublimar, puede hacer evocar a una persona, a un grupo de personas. Y es tanto así que cuando recibo cualquier comentario de alguien porque a través de una canción mía logró estar cerca de su bebé o simplemente enamorarse o simplemente olvidar algo que quería olvidar o simplemente sentir que sanaba un poco su corazón o simplemente lo inspiró o la inspiró a hacer algo nuevo, para mí ese es el sentido que tiene el arte. Y eso es para mí lo más importante. Por eso asumo con tanto respeto, con tanto ritual y con tanta pasión esto que hago y esto que amo. Y para mí eso es lo más importante. Juliana Javier escribió Plaga, su más reciente novela publicada por el sello Seix Barral que distribuye Planeta, y allí definió una estética y un ímpetu que sale desde lo más profundo de sus entrañas para convertirse en un referente de la escritura colombiana. Juliana nació en Pereira hace 30 años y allí vive. Estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es la autora de la novela 7 veces Lucía y del libro infantil ilustrado Pecué Sienta, historia de un desencantamiento. Juliana es pequeñita en estatura, pero cuando ustedes la leen y la oyen hablar, se convierte en una mujer gigante que arropa con su elocuencia y valentía. Desde Pereira, para esta charla, así definió Juliana su legado. Yo sería muy feliz si algún día mi obra significa para alguien o para muchos lo que algunos libros han significado en mi vida. Refugio, compañía en la soledad, la posibilidad de decir aquello que no podía decir, la posibilidad de entender lo que no podía entender o explicarme de otras formas, la posibilidad de naufragar, pero también de encontrarme en la palabra. Quisiera que mi obra suscite preguntas y no que pretenda decir verdades, que las lectoras y los lectores que lleguen a ella encuentren otras formas de entenderse, otras formas de entender desde el sentir el mundo que habitan. Quisiera ofrecer otras miradas de las personas que han sido dejadas de lado por la gran historia. Anhelo que las niñas y las mujeres que lleguen a mi obra entiendan que la escritura puede salvarnos, que en la escritura podemos construir puentes, que sin importar qué tan oscura parezca la vida, a veces todo puede ser un móvil para la creación. Sueño con que se dé entre la obra y las lectoras, entre la historia y quien le dé vida, una conexión eléctrica. Y quisiera que en esa libertad que nos da el arte, otras y otros puedan encontrar la forma de enfrentar sus propios monstruos. Quisiera que mi palabra movilizara y soñaría con que algún día mis libros sean para otras y otros lo que los libros y la lectura ha sido para mí, que es en últimas una salvación. Cierro la participación de mis mujeres admiradas con la presencia de Irene Vasco, escritora, promotora de lectura y creadora de la Biblioteca La Alegría en la vereda El Francés, en Tolú, departamento de Sucre. Irene tiene su maleta de ropa y libros y una mini maletica donde carga jugueticos listas para viajar a los territorios más alejados con la convicción de saber que los libros transforman las vidas de las personas. He leído mucho de lo que ha escrito y publicado Irene: Expedición El Principito, Expedición Macondo, La joven maestra y la serpiente, Mambrú perdió la guerra, La independencia de Colombia así fue, y el más reciente, El último vuelo de Hortensia, entre otros. Irene escribe para los niños, niñas y jóvenes, lo cual quiere decir que escribe también para nosotros los adultos. Irene es una mujer que da luz con su ser y que nos inquieta, nos enternece, nos hace reír y nos provoca preguntas con sus textos. Desde Bogotá, así nos habló sobre su legado. Cuando escribo un libro, estoy contando lo que me ha impactado, lo que me ha hecho reír, llorar o dar miedo,
y quisiera que los lectores en el futuro, en el presente y en el futuro, sintieran eso, que yo espero ser capaz de reflejar esos sentimientos que me hicieron escribir, esas historias de los demás que yo reflejé en mis obras y que queden como un legado de un momento histórico, de un país, de una sociedad y de unos sentimientos personales. Y cuando pienso en la Biblioteca La Alegría, en las playas del Francés, en Sucre, en Tolú, pienso en esos niños que también tienen que crecer como parte de una colectividad, de un planeta, cuidando su entorno, su bosque manglárico, las playas, ellos tienen todo el mar al frente y tienen que saber que eso pertenece a la humanidad y no solo a ellos. Eso es todo lo que pienso que es mi legado, mi contribución a los que vienen. Al inicio de esta charla me preguntaba por qué, si la cultura es el patito feo de las políticas públicas y de otros entornos sociales, tantas personas siguen trabajando en ello. Pues en estos 4 testimonios sobre el legado de las obras de estas admirables mujeres está la respuesta. Para ellas, como para mí, pesa más la convicción de la paz, del encuentro grato, de las transformaciones sociales y las nuevas conversaciones que surgen gracias a este servicio social que creamos desde la cultura. El final del cuento de Andersen es así, abro comillas. Poco importa que se nazca en el corral de los patos, siempre que uno salga de un huevo de cisne. El patito feo se sentía realmente feliz de haber pasado tantos trabajos y desgracias, pues esto lo ayudaba a apreciar mejor la alegría y la belleza que le esperaban. Él se había encontrado con 3 cisnes, entonces dice lo siguiente: y los 3 cisnes nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín habían entrado unos niños que le lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: ¡ahí va un nuevo cisne! Y los otros niños corearon con gritos de alegría: ¡sí, hay un nuevo cisne! Y batieron palmas y bailaron y corrieron a buscar a sus padres. Había pedacitos de pan y de pasteles en el agua, y todo el mundo decía: el nuevo es el más hermoso, qué joven y esbelto es. Y los cisnes viejos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de timidez y escondió la cabeza bajo el ala sin que supiese explicarse la razón. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía cómo todos decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. Las lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón. Jamás soñé que podría haber tanta felicidad allá en los tiempos en que era solo un patito feo. Cierro comillas. Ese es el final feliz que quiero siempre para las mujeres que trabajamos creando cultura. Un abrazo para todas y todos.